Durante el mandato de Cáceres se fundó el Banco Italiano y algunas compañías de seguros. También las cámaras de comercio de Lima, Callao y Arequipa. El héroe de la Breña lideraba el proceso de reconstrucción, pero no solo a nivel material, sino también simbólico, moral. Que repatria a muchos de los héroes de la Guerra del Pacífico cuyos cuerpos están dispersos en diferentes partes del Perú y hace como una especie de funeral unificador, ¿no? Entonces, digamos, ir curando las heridas, ir reconociendo a tus héroes, pero paralelamente a eso yo creo que el partido que él crea, ¿no? El constitucionalismo, ya también tiene un proyecto político-económico. Cáceres estableció la descentralización fiscal. Con esta medida, cada departamento cobraría sus impuestos y organizaría sus gastos a través de las juntas departamentales. Al final, la medida fracasó. Una de las cosas que hace Cáceres en el poder: no hay recursos, el país está arruinado, restaura la contribución fiscal de los indígenas y crea las juntas departamentales. El argumento para las juntas es que de esa manera se descentraliza el poder. Pero a las juntas se le da la plata de la recaudación fiscal y en buena cuenta de lo que se trata es de que los indios mantienen a las regiones con sus tributos. Como es lógico, la relación entre Cáceres y el campesinado se fue resquebrajando paulatinamente. Ese campesino que sufrió tanto, ese campesino que luchó a morir en el centro, sin embargo, pasada la guerra, lo primero que hizo Cáceres fue sacarlo de las haciendas, fue quitarles las propiedades y volvimos al statu quo anterior a la guerra. Para atender la deuda interna, el gobierno de Cáceres creó impuestos al consumo de tabaco y alcohol, entre otros. Me parecen importantes ciertos esfuerzos que hizo el gobierno de Cáceres, particularmente el arreglo de la deuda pública. La gran tentación fue hacer como al día siguiente de la independencia, borrón y cuenta nueva. Por otro lado, la deuda externa resultaba impagable. Entre el monto principal e intereses atrasados, sumaba un total de 51 millones de libras esterlinas. Se dice que trajo algo así como 20 relojes de oro, que iba regalando a los más tenaces opositores, y de esta manera fue venciendo la oposición. Finalmente, el controvertido contrato Grace se firmó y significó, entre otras cosas, la reparación y conclusión de las vías férreas. De esta manera, el Perú se incorporaba a la economía internacional, atrayendo inversiones extranjeras, sí, pero consolidando también su dependencia económica de capitales foráneos. Por si acaso, cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Esto de Cáceres a mí me hace acordar mucho a las dictaduras organizadoras, ¿no? Digamos, un dictador autoritario, porque Cáceres era autoritario, pero con un modelo económico de apertura, ¿no? Porque al final el contrato Grace, digamos, es una suerte de desnacionalización económica, apertura a los mercados. Digamos, el Perú, claro, las circunstancias te lo exigen, ¿no? Porque sin inversión de capital el Perú estaba totalmente trabado, ¿no? Entonces es una combinación extraña de un gobierno autoritario y, digamos, una política económica abierta y liberal, entre comillas, ¿no? Entre otras cosas, el Perú cedía los ferrocarriles por 66 años. También concedía 2 millones de hectáreas de Amazonía, autorizaba la libre navegación por el lago Titicaca y se comprometía a entregar 2 millones de toneladas de guano y una cuota anual de 80.000
libras esterlinas. El contrato Grace me parece que fue positivo porque implicó, digamos, resolver la deuda quedó anulada, a cambio se entregaron los ferrocarriles y tampoco es que se dieran terminados, los ferrocarriles estaban inconclusos, destruidos, sin locomotoras. Yo pienso que fue un buen arreglo en este sentido para el Perú. Con el contrato Grace, la deuda externa peruana vuelve a cero. El Perú vuelve a ser un país elegible por la comunidad financiera internacional, puede contraer nueva deuda externa y sobre todo se convierte en un país confiable, en el sentido de que llegarán una serie de inversiones extranjeras. De las tierras de ceja de selva, solo se entregaron 450.000 hectáreas. La cuota de 80.000 libras esterlinas solo se hizo efectiva el primer año. Por eso, años después, durante el oncenio de Leguía, las líneas férreas fueron cedidas a perpetuidad. El mismo Basadre es cauto cuando dice, bueno, fue una operación quirúrgica necesaria. No teníamos cómo evitarla, pero nos costó mucho. En 1890 se convocaron a elecciones y resultó ganador Remigio Morales Bermúdez, candidato del oficialista Partido Constitucional. Durante su gobierno se continuaron los tendidos de ferrocarriles, pero no se logró hacer cumplir el plebiscito de Tacna y Arica. En marzo de 1894, poco antes de concluir su mandato, Morales Bermúdez falleció y fue reemplazado por el coronel Justiniano Borgoño. Luego de una serie de argucias, se convocaron elecciones siendo Cáceres el único candidato. Claramente lo que buscaba era enquistarse en el poder. Suscribo a lo que dice Jorge Basadre. Ni un héroe puede hacer riendas con los jirones de la libertad. Es un juicio muy duro el de Basadre. Dice, solo le faltó una cosa a Cáceres para su consagración, que hubiera sido apoteósica: morir en Huamachuco. Sobrevivirse a Huamachuco y convirtió al héroe en caudillo, y el caudillo cometió una serie de arbitrariedades, destruyó la institucionalidad. El gobierno de Cáceres tenía los días contados. Solo duró unos meses. Quien galvanizó a toda la oposición en una coalición nacional fue Nicolás de Piérola, jefe del Partido Demócrata. El otro socio importante de esta coalición fue el Partido Civil, que antes había apoyado a Cáceres. Los dos grandes adversarios históricos, el Partido Civil y el Demócrata, unían fuerzas por un objetivo común: sacar a Cáceres del poder. Piérola fue el gran actor político del último cuarto del siglo XX en el Perú, ¿no? Lo curioso fue que él había sido un tenaz opositor del Partido Civil, que era el partido de la oligarquía, de la intelectualidad liberal también, y Piérola representaba intereses más bien provincianos, mesocráticos, antioligárquicos en cierta medida, y fue curioso que se uniera con los civilistas, ¿no? Era como unir a los ángeles y al diablo, digamos, al agua y el aceite. Pero sucedió en el Perú. Ocurrió este matrimonio extraño, que creo que fue bueno porque representó la señal de que los peruanos éramos capaces de un gran acuerdo. Estos núcleos, digamos, que va construyendo Cáceres a nivel nacional con los prefectos, ¿no? Con lo que serían, digamos, los miembros de la resistencia, se convierten en prefectos caceristas, ¿no? Casi en la mayoría de lugares del país, y van creando, digamos, una resistencia hacia ese autoritarismo de Cáceres, ¿no? Entonces el país se está militarizando en cierta manera, y lo que hace Piérola, que es como la paradoja de la vida, es que el hombre que se va
el presidente que deja todos los papeles en Palacio de Gobierno para que los chilenos capturen eso, el que no da cara, termina siendo el héroe de la jornada porque, digamos, representa la coalición nacional y una suerte de democratización y darle voz a las provincias que sienten que Cáceres las está, digamos, ahogando con sus políticas. Entonces, como la historia en el Perú es tan fluida, tan contradictoria, que puedes darle la vuelta y el que se supone que era el héroe nacional se convierte, digamos, en el tirano. Ante el desprestigio político de Cáceres, Nicolás de Piérola organizó una revolución para derrocarlo. El califa, como le decían a Piérola, llegó a nuestro país desde Chile e ingresó al Perú por el sur Chico, Pisco, Chincha, y al llegar al Cañete se dio cuenta de que tenía una inmensa cantidad de seguidores. Apoyado por el Partido Civil, Piérola organizó un ataque contra la capital. El escenario de las luchas fueron las calles de Lima. En ellas se enfrentaron el ejército de Cáceres y los montoneros de Piérola. El 17 de marzo de 1895, Piérola estableció su cuartel general aquí, donde estoy en este momento, en la llamada Plazuela del Teatro. Y se da pues ese baño de sangre en Lima, ¿no? La caída de Cáceres es bien violenta porque Cáceres se resiste. Y hay que acordarse también que hay un armamento militar ya de primera generación, ¿no? Que son estas ametralladoras que están alrededor del Palacio de Gobierno. Entonces hay muchísima gente que va a morir en esa represión del cacerismo. Y lo vence a Cáceres en una cosa que hay en la especialidad de Cáceres, las montoneras, ¿no? Y entonces, es que Cáceres, una cosa era el campo de batalla y otra cosa era el mundo agitado de la política, ¿no? Para evitar un mayor derramamiento de sangre, Cáceres aceptó un armisticio. ¿Para qué? Para curar a los heridos y enterrar a los muertos. Y ese armisticio más tarde derivó en una convocatoria a elecciones que ganó Piérola. Qué cosas, ¿no? El héroe de la Breña había perdido el apoyo popular por querer perennizarse en el poder y fue derrocado por Piérola, que había realizado una nefasta gestión como presidente durante la guerra con Chile.